instante. Voy a comenzar a compartir la pantalla para que nos sincronicemos de qué estoy hablando. Bien, deberían de estar viendo mi pantalla en este momento. Repito, este archivo es el que subí hoy por la mañana. Lleva un par de... lleva un ejercicio, un ejemplo y un ejercicio. Es decir, yo voy a resolver un problema y el resto les queda a ustedes. De igual manera, este ejemplo les va a servir también por si tienen alguna duda con el ejercicio propuesto anteriormente, que es el que deben de entregar ahora. Pero antes de continuar, repito, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto al problema que tienen que entregar este día? Profe, y solo en el cuaderno se puede hacer. Ahí dice que si lo quiere hacer en su cuaderno, hágalo en su cuaderno. Si tiene computadora, pues hágalo en su computadora y puede subirlo en PDF o en Word. O si lo hace Y en en el la plat cuaderno, pues le toma foto. y si, o sea que no lo vamos a hacer donde la plataforma que usted lo hace. Si lo quiere hacer ahí, mejor todavía. Aunque no lo estoy pidiendo ahí. Pero si usted quiere comenzar ya a meterse a la herramienta, dele. Si lo quiere hacer en Word, hágalo en Word. A mí lo que me interesa ahorita más que todo es que usted logre identificar cuál es la llave primaria, creo que ahí no hay ningún problema, y cuál es la llave foránea. Pero aparte de saber cuál es la llave foránea, entender por qué y cómo es que se relaciona. Si lo quiere hacer en el programa, hágalo, no hay problema. ¿Quiere hacerlo en el cuaderno? Perfecto. ¿Quiere hacerlo en Word o en Excel y luego sacar una flechita hacia la otra tabla? No importa. Lo que me interesa ver a mí es la lógica de ustedes para resolver el problema. No sé si alguien Y tenía... Hola. de la información general puede ser cualquier información o Exacto, tiene que ser. la información ustedes se la inventan. Cuando dice información general del producto, yo me refiero a el código del producto, el nombre del producto, si le quiero poner el precio, si le quiero poner si pertenece a un departamento en concreto, qué proveedor me lo vende. La información esa es inventada. Usted le puede agregar lo que usted considere al producto. Pero sí es importante el Pero, código porque es la llave primaria de la tabla. pero la información de proveedores sí siempre tiene que estar sí o sí, ¿verdad? Exacto, porque el problema dice que aparte de los productos también quiere llevar el registro de los proveedores. Ojo, ahí hay una parte lógica que usted tiene que ver, o tiene que por lógica descubrirla. El producto, ¿quién lo vende? Un proveedor. ¿Será correcto meter toda la información del proveedor en la tabla producto? No, la lógica me dice y hemos visto que eso no es correcto. Se puede, sí se puede, pero la lógica me dice y las reglas de normalización que no hemos visto, solo le he mencionado la primera, dice que la base de datos relacional, el objetivo de ella es evitar la información redundante. ¿Qué es información redundante? No está repitiendo lo mismo, pues decirlo de otra manera es no está repitiendo información. ¿Qué pasa si yo meto toda la información del proveedor en la tabla productos? Cada vez que meta o registre un producto diferente en mi tabla voy a tener que estar escribiendo toda la información del proveedor. Metí un producto, toda la información del proveedor. Metí otro producto, toda la información del proveedor. ¿Tendrá lógica eso? No. Entonces el problema de ustedes es generar las tablas y ver cómo la va a relacionar para poder decir en un futuro que yo les dijera, mire, entréguenme un reporte de todos los productos que vende la empresa Diana, por decir algo. Entonces usted va a enlazar todo lo que está en la tabla productos donde el proveedor sea el proveedor Diana, que va a tener un código X, Y, Z, el que sea. Entonces deben de ponerle un poco de coco, como decimos a buen salvadoreño, y un poco de lógica, porque la base de datos es eso, es pura lógica. Entonces ese es el problema a resolver que deben de entregar ahora.
una tabla que me resuelva los productos, donde yo lleve que tengo a la venta y el proveedor. Acá este problema que yo voy a resolver es un poco parecido, por eso decía que de repente le va a servir también para el problema de ahora si alguien no le ha podido encontrar entrada a ese detalle del problema. Repito, el archivo que subí ahora tiene dos cosas. Un ejemplo propuesto, que es el que yo voy a realizar a continuación, y también luego hay un problema propuesto, que se les va a quedar para ustedes. Es decir, ahora me entregan uno de la clase anterior y el jueves deberían de subir el problema de ahora. Hasta el día de ahora yo no he recibido absolutamente ninguna consulta de base de datos con el problema. Entonces yo no sé si es que se ha entendido todo o no se ha entendido absolutamente nada. Eh, por ahí ustedes tienen mi número, tiene Classroom, yo tengo acceso a... Yo prácticamente paso conectado todo el día. A veces no tengo tiempo de contestar, más sin embargo sí veo a veces la consulta que alguien hace, pero a veces en el momento no puedo contestar. Pero llegando la noche que yo ya pues me desocupo de todo lo que tengo que hacer, ya me pongo a contestar, así que ahí tiene todas las maneras de cómo consultarme. Si de repente no quiere hacerlo, pues ahí está San Google también para que lo hagan. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o pregunta con respecto a la tarea de ahora. Si no, pues continuamos porque el tiempo de ahora es bien corto. Bueno, entonces continuamos. Por ahí se vi que se conectó alguien más. Quiero ver. Ah, se conectó Juan Ernesto. Le voy a registrar la asistencia. Bien, ¿qué dice el problema a resolver en este momento? Dice indicaciones. Para cada uno de los problemas propuestos realiza lo siguiente. Van a ser las tablas con su respectiva relación. Exactamente lo mismo que el problema propuesto para hoy, que van a entregar ahora. Identificar las llaves, dice, y su diccionario de datos. Vamos a hacer tres cosas. Las tablas, vamos a identificar sus llaves y vamos a crear el diccionario de datos. El diccionario de datos simple y sencillamente es un pequeño resumen de la tabla, donde yo lo único que hago es agregarle el tipo de dato y si es llave primaria, si es foránea y una pequeña descripción al campo. Entonces el problema a resolver dice lo siguiente. La empresa Blockbuster se dedica a la renta de películas en formato DVD. Dicha empresa dice ha decidido crear un sistema el cual esté controlado por una base de datos. La empresa desea gestionar cada uno de los títulos, los géneros y los clientes. Este tipo de negocios era muy popular hace tiempo. A lo mejor ustedes no conocieron este tipo de negocios, pero existían los pequeños negocios que se dedicaban a alquilar películas en cassette, unos grandes que habían, ustedes a lo mejor no los conocieron, a lo mejor otras personas sí. Eh, y en DVD, bueno, en DVD ya no se dio mucho. Yo recuerdo que más que todo eran unos cassettes grandes que agarraban los VHS. Eran unas cuestiones donde veíamos películas antes. Los que ya tenemos más o menos 30 años, sí pasamos por esa etapa. Entonces lo que hacían estos negocios era alquilar películas. Alquilaban películas a los clientes, eso es claro. Entonces lo que dice el problema es que esta pequeña empresa o esta gran empresa que fue Blockbuster eh, alquila películas y ha decidido crear un sistema para que maneje todo esto ya en la computadora. Ya no lo voy a llevar anotada en el cuadernito a quién le presté cuál película, cuándo se la presté, cuánto pagó, cuánto debe, etcétera, etcétera. Hoy lo quiero hacer eh, en un sistema. Ojo, no estamos viendo sistemas todavía. Más adelante vamos a ver que los sistemas son manejados, o mejor dicho, el sistema maneja la base de datos. No lo hacemos directamente en el programa como estamos viendo ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? Yo quiero llevar el control de los títulos, es decir, de cada película, a qué género pertenece y también
los clientes. Significa que va a haber un alquiler, entonces yo necesito registrar qué título se alquiló y a qué cliente se alquiló. Entonces, mi lógica me dice lo siguiente. Ojo, quiero aclarar algo también antes de continuar. Como la base de datos y los sistemas en sí tiene que ver mucha, pero mucha lógica, probablemente la solución de su problema no siempre va a ser la solución de otro compañero. Cuando eso sea así, no piense que mi trabajo está malo o su trabajo está malo porque no está igual que el otro. Recuérdense que no todos pensamos iguales. Entonces, si a mí me propusiesen este problema, yo lo vería de la siguiente manera y trataría de solucionarlo de la siguiente manera. Bien, yo haría una tabla donde lleve la información general de la película, el código, el nombre, si quiero ponerle el actor, el género, ¿qué más le pondría? El precio del alquiler, eh, año de estreno, por si de repente me sirve para algo, eh, la cantidad de películas que tengo de ese título, no sé, información general que a cualquiera se le puede ocurrir con lo de las películas. Ahora bien, yo necesito también, según el problema, eh, meter el género. Ahí dice que tengo que si es de terror, si es drama, etcétera, etcétera. Si yo coloco el género en la tabla, digamos que voy a crear una tabla que se llame películas. Si yo meto el género en la tabla películas, yo tendría que estar repitiendo el nombre de ese género cada vez que ingrese una película nueva. Entonces a mí la lógica me dice que género sería un dato redundante. Y según la lógica también me dice, mire, para que usted no tenga datos redundantes, mejor cree una tabla que se llame géneros y ahí tenga todos los géneros disponibles. Y relaciónela con la tabla películas. Así solo cuando meta un nuevo registro en películas, simplemente escribo el código. Digamos que el código 1 es género amor. Entonces cuando meta la película del Titanic, en vez de escribir género amor, me voy a llevar solo el 1. Y eso, cuando hago una consulta, yo digo, mire, las del género amor y bla, 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 bla. Más adelante vemos eso de consulta. Entonces la lógica ya me dice, mire, hasta ahorita llevo una tabla que se llama películas y otra tabla que se llama géneros, que van a estar relacionadas. Ok, ya tengo resuelto ese problema. Pero también la empresa dice necesita tener la información de los clientes. ¿Para qué necesito la información del cliente? Porque en X momento yo voy a alquilar la película. O bueno, si a eso se dedica la empresa. Entonces yo debo de saber a qué cliente se la he alquilado, qué película le he alquilado, cuándo se la alquilé, por decir algo, cuándo me la debería de entregar. Entonces acá me surge un pequeño detalle. ¿Con cuántas tablas yo resuelvo el problema ese? ¿Cómo llevo controlado a los clientes? ¿Y cómo llevo controlado qué película presté, a quién se la presté, cuándo se la presté, en cuánto se la presté, cuándo me la debería devolver? ¿Con cuántas tablas creen que soluciono todos esos datos que yo acabo de mencionar? ¿A alguien se le ocurre algo en cuántas tablas puedo solucionar ese problema de clientes? Ya tengo resuelto lo de las películas y el género. ¿Cómo puedo resolver eh, este siguiente detalle que tengo? Clientes y en sí la renta de las películas. ¿A alguien se le ocurre algo más o menos cuántas tablas necesito o cómo puedo resolver el problema? Bueno, para avanzar quizás por la cuestión del tiempo, yo voy a seguir. La lógica a mí me dice que yo debo de tener una tabla eh, donde voy a tener el dato general del cliente. Nombre, dirección, teléfono, el código del cliente y todos los datos generales que a usted se le ocurran del cliente.
Si quiere la dirección, el número de DUI, todo lo que usted quiera registrar del cliente. Entonces me dice que con una tabla resuelvo la información del cliente. Ahora bien, yo necesito alquilar. ¿Cómo registro eso? Necesito otra tabla donde se registre el código del cliente para saber a quién se la estoy prestando, el código de película para saber qué película le estoy prestando y los datos generales que a usted se le ocurran. Qué fecha la llevó, qué fecha la va a devolver, el precio que pagó, si pagó todo o debe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí yo tendría resuelto mi problema. Según mi lógica, alguien más pudiese pensarlo diferente. Veámoslo en la parte práctica entonces. Lo voy a hacer en Excel. Para más rapidez lo voy a hacer en Excel. Y luego relacionamos las tablas. Bien, yo mencioné que voy a tener una tabla que se llama películas. Vamos a tener también una tabla que se llama géneros. Vamos a crear también una tabla que se llama clientes. Y vamos a generar también una tabla que se va a llamar alquiler. Con estas 4 tablas yo debería de solucionar el problema. ¿Qué campos quiero guardar en películas? Bueno, yo voy a guardar ID película, es decir, identificador de película o código, como le querramos llamar, pero le vamos a poner ID película para no tener código y también código acá y otro código aquí y otro código acá. Vamos a llamar ID película. Vamos a tener el nombre de la película. Vamos a guardar también el actor de la película o protagonista. Le vamos a llamar protagonista. Vamos a guardar solo eso. Vamos a guardar la cantidad de películas de ese mismo nombre. Tengo géneros. ¿Qué quiero guardar del género? Necesito un código. Entonces le vamos a poner ID género. Y el nombre del género. ¿Necesito guardar más cosas? No, me interesa el nombre del género. Clientes. ID cliente. ¿Qué más quiero guardar del cliente? Su nombre, teléfono y dirección para ir a buscarlo si no me entrega las películas. ¿Quiero saber algo más? No, por el momento no. Alquiler. Y aquí viene la parte más lógica del problema. Alquiler. Bueno, no toquemos alquiler todavía. Pregunto, ¿películas y género deberían de estar relacionadas? Y ahí si alguien que abra su micrófono y me ayude, por favor. Películas y géneros, que son 2 tablas, ¿deberían de estar relacionadas? Sí, Sí. ¿Me falta algún campo que me ayude a relacionar las tablas? sí, ¿A dónde? ¿En películas o en género? en películas, creo yo. En películas, ok. Exacto, me hace falta un campo. Esta es una llave primaria. Esta es una llave primaria. Y me hace falta un campo en la tabla películas para poder decir que esta película pertenece a un género. Entonces vengo y como acá es llave primaria, el código de género que lo necesito usar acá, digo ID género. Pero aquí ya no va a ser primaria, aquí va a ser foránea. ¿Para qué me va a servir este ID género en la tabla películas? Para decirle que esta película que se llama Avatar, que va a tener código 2. El código 2, ¿quién es? Drama, por decir algo. Entonces esta película va a ser género drama. ¿Y cómo lo voy a saber que es drama? Con el código. Solo con el código. Con el código puedo enlazar las tablas y puedo acceder a todos los campos de esta que están relacionadas. ¿Se entiende la lógica con esas 2 tablas? Yo esperaría que sí. Bien, vámonos a la tabla clientes. Clientes, ¿debería de estar relacionada con estas o con alguna de estas 2 tablas?
Piénselo un poquito y avíseme o dígame si cree que clientes debería de estar relacionadas con cualquiera de las dos tablas, ya sea con películas o género. Clientes, ¿tiene algo que ver con esas dos tablas? Yo creo que no. No, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver porque el cliente simplemente es datos que van a estar ahí, pero no tiene nada que ver con género, no tiene nada que ver la película. Entonces, clientes, relax con estas dos tablas. Ahora bien, lleguemos a la tabla clientes. Clientes, ¿con qué tablas cree usted que se debería relacionar? Bueno, vamos a primero agregar la llave primaria. Vamos a ponerle ID alquiler, es decir, cada vez que se genere un nuevo alquiler, se va a generar un nuevo registro. Entonces ya tengo la llave primaria. Esta ID alquiler va a ser la llave primaria de mi tabla. Recuérdese que no puede haber una tabla sin llave primaria. O sí puede haber, pero no es correcto. Entonces, tengo ID alquiler. ¿Cómo cree o con qué tabla se debería de relacionar la tabla alquiler? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Con qué tabla Con la relaciona? clientes, ¿Perdón? con clientes, ¿no? Con clientes. Correcto. Con clientes se debería relacionar. ¿Para qué? Para saber a qué cliente se la estoy alquilando. Entonces la lógica me dice que ID cliente, que acá es llave primaria, debería de aparecer entonces en alquiler. Entonces digo ID cliente. Y aquí ya sería una llave foránea. ¿Alguna otra tabla con la cual yo tendría que relacionar la tabla alquiler? ¿O Con solo eso? películas, profe. Con películas, Con películas. exacto. ¿Por qué con películas? Porque como estoy alquilando, estoy diciendo, mire, el cliente con código 100, ¿qué película alquiló? ¿Cómo sé eso? Ah, con el código de la película. Entonces ID película. ID película acá es primaria. Entonces acá va a ser foránea. Entonces, ¿qué estoy diciendo con estos puros códigos que tengo acá en la tabla alquiler? Estoy diciendo, mire, el alquiler con código 1, digamos el primer alquiler que se dio en la empresa, ¿lo llevó quién? Ah, el cliente 100. ¿Y quién es el cliente 100? ¿Cómo puedo saber eso? Ah, porque con este código yo voy a relacionar acá y con esta relación yo puedo tener acceso a todo esto. Ah, entonces digo, mire, el cliente José Feliciano. Ah, ok. ¿Y qué película llevó? La película con código 1. Ah, entonces yo me voy a la tabla películas y digo, ¿y quién es la película 1? Ah, es el Titanic. Ah, ok. Entonces el cliente José Feliciano llevó el Titanic. ¿Cómo puedo saber todo eso? Simplemente con los códigos que tengo acá y como las tablas van a estar relacionadas, yo puedo obtener acceso a todos los campos de la otra tabla que es la relación. Ahora bien, identifiquemos entonces quién es la tabla padre y quién es la tabla hijo. Entre películas y género, ¿quién es la tabla padre? Para que lo veamos más fácil, para que lo veamos más fácil, la, la tabla hijo siempre va a ser aquella que tenga la llave foránea. ¿Por qué? Porque este campo está dependiendo de quién, de género. Entonces, yo no puedo crear un registro de película si no existe ningún género. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que aquí voy a necesitar un género. Y si no existe uno acá, entonces la lógica me dice que la tabla padre es género. Entonces quedaría la relación de esa manera. No puede haber un registro de película si no existe ya un género. ¿Por qué? Porque necesito género en esta tabla. ¿Con quién se relaciona clientes? Con alquiler. ¿Quién sería en este caso la tabla padre? ¿Clientes o alquiler? Clientes, profe.
cliente sería la tabla padre. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear un alquiler, es decir, yo no puedo generar un registro si no tengo un cliente. ¿A quién le voy a prestar la película si no hay ningún cliente registrado? Entonces la relación quedaría del padre al hijo. Lo mismo con la tabla película. La tabla padre sigue siendo películas. ¿Por qué? Porque no puedo crear un alquiler si no tengo películas registradas. ¿Qué voy a prestar entonces si no tengo ningún registro en películas? Entonces la otra relación iría de acá a acá. Y ahí tengo resuelto mi problema. Así de sencillo. Resumiendo, tengo la tabla películas relacionada con géneros para no estar repitiendo el género cada vez que genere un registro de película. Sería información redundante. Tengo clientes y tengo alquiler. ¿Por qué en alquiler no registro el nombre, el nombre del cliente, el nombre de la película? ¿Qué más pudiésemos colocar acá? Podemos ponerle fecha de entrega, esto ya no tiene nada que ver con las llaves. Fecha de evolución, esto ya serían como datos generales. El costo, eso ya es cuestión de cada uno. Entonces, con esto estoy diciendo, ¿por qué en alquiler no guardo el nombre de la persona, el nombre de la película? ¿Para qué si basta con guardar el código del cliente y el ID o el código de película, si con esos dos campos yo estoy amarrando las tablas donde está la información de ese código, donde está el nombre, el protagonista, la cantidad que está actualmente en existencia? Con esto estoy amarrando el nombre del cliente, el teléfono, la dirección y todos los datos que yo considerara necesario del cliente. Entonces, por eso aquí solo guardo códigos con los cuales puedo generar reportes utilizando esos códigos. Eh, eso sería las tablas y su identificación primaria y foránea. Lo siguiente es el diccionario de datos. Simplemente es la tabla, los nombres de los campos, si es llave foránea o es primaria, la longitud del campo y una breve descripción de cada uno de los campos. Eso pues yo creo que no hay problema con eso, con lo que cómo se hace el diccionario de datos. Y lo otro pues ya sería llevarlo al programa, pero todavía no. Si usted lo quiere hacer en el programa, dele, no hay problema. Por mí, mejor. No sé si hay alguna duda con respecto a este problema. Si no, pues ahí tienen resuelto un problema más. Abajo hay un problema propuesto para ustedes en el mismo archivo que subí ahora. Ahí está el problema propuesto. Esa es tarea para entregar el jueves. No sé si hay duda, pregunta con lo que acabo de hacer hasta el momento. No, ninguna. Todo claro como el chocolate. En el chat, no, nada. Bueno, bueno. Yo espero entonces que se haya comprendido esta parte. Repito, vuelvo y repito lo mismo. Yo sé que ya aburro con lo mismo, pero ni modo. Las llaves, las relaciones, son la lógica del problema. Si usted lo logra hacer bien, le aseguro que tiene una buena parte del trabajo realizado y su base de datos va a funcionar perfectamente bien. Por eso es que me estoy tomando el tiempo. A mí nada me costaría pasar a otro tema y a otro tema y a otro tema, pero si esto no queda bien comprendido, va a ser de por gusto. Entonces, por eso es que he hecho una pausa y estoy aquí medio eh, relax con este tema, digamos, para que nos quede un tanto claro antes de pasar a otras cosas. Bien, si no tienen dudas ni preguntas, yo me quedo acá. Repito, tienen una tarea que entregar ahora y por ahí les queda un problema más para el día jueves. Si no hay más que agregar, gracias a las personas que se conectaron y feliz día lo que resta de él.